activos que no son generadores de beneficios económicos. Entonces, como no son generadores de beneficios económicos, la productividad que nos generaría esos recursos que sí son necesarios se van a ver disminuidos al momento de hacer un análisis por efecto de que tenemos otros activos que están incluidos dentro de todos los recursos y que no son necesarios. Entonces, siempre vamos a mirar, cuando queremos mirar la rentabilidad, debemos tener en cuenta los recursos que se encuentran comprometidos en el negocio, que sean necesarios para poder realizar las actividades del negocio operativas. Te dice que la rentabilidad se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incrementos en sus activos netos. Entonces, cuando nos habla para generar utilidades o incrementos de sus activos netos, era el ejemplo que yo le daba antes de hacer el juego que no fue posible. Y es que en la medida que yo coloco una inversión para un negocio, esos recursos que yo estoy colocando para ese negocio se me deben incrementar con el pasar del tiempo. ¿Mediante qué? Mediante la rentabilidad. Entonces, yo me voy al mercado con 100,000 pesos, compro víveres y esos víveres salgo a venderlos y cuando termino de vender todos los víveres, termino con unos activos de 120,000, 140,000 pesos. Entonces ahí ya tengo un incremento de mis activos. ¿Por efectos de qué? De la utilidad que me generó esos activos que inicialmente yo tenía comprometidos en el negocio. En sus activos netos en relación a sus ingresos, su capital contable o patrimonio. Entonces, algunas veces nosotros miramos la rentabilidad sobre la generación de los activos que están comprometidos en el negocio, miramos la rentabilidad sobre el aporte realizado por los socios, que puede ser distinto a los activos que se tienen en el negocio. Ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de inversión. Ese proyecto de inversión necesita recursos por valor de 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos, nosotros tenemos disponibilidad de aportar 70 millones, que sería el capital contable, y los 30 millones serían fuente de financiamiento externa. Entonces, ahí la rentabilidad, entonces ahí vamos a encontrar una rentabilidad económica y vamos a encontrar una rentabilidad financiera. La rentabilidad económica es aquella ganancia que me va a generar los recursos que se encuentran en el proyecto, que en este caso serían los activos, los recursos comprometidos en el proyecto. Rentabilidad económica. Y la rentabilidad financiera es la utilidad que me genera los recursos del patrimonio, en este caso el capital contable o los recursos propios que aportaron los socios. ¿Para qué nos sirven los indicadores de rentabilidad? Entonces, los indicadores de rentabilidad nos permiten a nosotros medir la efectividad o la gestión de la administración en el control que ellos dan a los costos y gastos. Entonces, en la medida que nosotros controlamos costos y gastos, la rentabilidad se nos va a incrementar. O sea, tenemos las mismas ventas, con esas mismas ventas tratamos de disminuir los costos y gastos. Eso repercute en una mayor rentabilidad para el negocio. Aquí tenemos el ejemplo a través de esta figura en donde los propietarios aportan los recursos que requiere la empresa. Esos recursos son invertidos en ventas. O sea, esa inversión me va a generar unas ventas. Esas ventas
les debo relacionar unos costos y unos gastos. O sea, a las ventas nosotros tenemos que apropiarle unos costos y unos gastos que le estaríamos pagando a nuestros proveedores, y la diferencia entre las ventas menos los costos y gastos nos da la utilidad, que es la que retorna al propietario. Entonces, el propietario realiza una inversión, esa inversión le retorna con unas utilidades, entonces ya tendría el valor de la inversión más las utilidades del periodo. En margen tenemos margen de utilidad. ¿Cuál es el margen de utilidad? Lo que ustedes, sus compañeras, determinaron. Ahí el margen de utilidad siempre lo vamos a determinar sobre las utilidades sobre las ventas. Entonces, ¿qué tipo de utilidades? Si a mí me interesa determinar cuál es el margen bruto, entonces sería la utilidad bruta sobre las ventas me da el margen bruto. Si yo quiero determinar cuál es el margen operativo, entonces el margen operativo, entonces estaría dividiendo la utilidad operativa sobre las ventas y así sucesivamente. Dependiendo qué desee yo conocer, qué indicador voy a analizar, entonces siempre voy a estar dividiendo la utilidad, sea operativa, bruta o neta, sobre las ventas. Y cada uno de ellos tiene un respectivo análisis que lo hicieron sus compañeras en los ejemplos que nos estaban mostrando. Ahora, cuando decimos utilidad sobre la inversión, es lo que sus compañeras nos mostraron en el ROA. El propietario invierte en unos activos. Estos activos, como decía su compañera, pueden estar representados en aportes o en préstamos. Independientemente de dónde provengan los recursos, nosotros vamos a determinar el ROA a través de las utilidades netas sobre el activo, que es la inversión. Utilidades netas sobre la inversión. Entonces, ¿por qué digo yo independientemente de dónde provengan los recursos? Es lo siguiente. Digamos que se tienen turnos, una fábrica tiene turnos, tiene 3 turnos de 8 horas. A las 10, 12 de la noche se encuentran 2 máquinas trabajando. Una máquina fue adquirida con capital propio, una máquina fue adquirida con recursos externos. Independientemente de donde provenga el recurso, las máquinas van a generar el mismo rendimiento, o sea, van a generar la misma productividad. Independientemente, la una no le pregunta a la otra de dónde provienen los recursos para ella generar mayor o menor productividad. Si es la misma máquina, o sea, las mismas características, no importa de dónde provengan los recursos, que ellas van a generar la misma rentabilidad. Entonces, como van a generar la misma rentabilidad independientemente de donde provengan los recursos, por eso tomamos las utilidades del ejercicio sobre el total de activos invertidos en ese proyecto. Y nos da lo que es el ROA, o sea, la rentabilidad operativa de los activos. Ese es el ROA, la rentabilidad operativa de los activos. Aquí tenemos entonces lo que es el margen